Regresamos con Carlos Pereira, director de Amigos Foundation, activista, un experto además en temas migratorios que nos va a ayudar a entender y adentrarnos en esta situación. Carlos, qué gusto que puedas acompañarnos. Muchísimas gracias, Marianne. Pues es un tema bastante complejo, bastante amplio y a veces te ponen a pensar eh, si todo o estamos equivocados o somos diferentes. No entiendo cuando estas situaciones ocurren y le pregunto a un juez dónde estaba él cuando estas personas estaban haciéndole tanto daño, cometiendo tanto crimen y haciéndole daño a nuestros niños, a nuestras familias. ¿Dónde estaban ellos? Y entonces ahora hay que proteger a una persona que ha hecho tanto daño a los Estados Unidos. Y escuchaba algo que me llamó la atención y tú decías, esto es promesa de campaña. Sí, es una promesa de campaña, pero también es una promesa de seguridad a todos los norteamericanos, a todas las personas que vivimos en los Estados Unidos. Es una promesa de vivir en el país de la libertad, en el país donde se respeta la vida y también donde buscamos nuestros propios caminos. Pero cuando existen este tipo de decisiones de querer proteger a alguien que nos hace daño, eso nos atrasa y viola la Estás Constitución. hablando, Entonces, perdón Carlos, porque estás hablando en concreto del caso de este hombre de Abrego, ¿no? Estás hablando de Abrego. correcto, Ok, y correcto. quería tocar el tema después para adentrarnos primero en el tema migratorio del famoso paro humanitario, pero si quieres Seguro. vamos a conversar sobre Abrego. Abrego aparentemente se comete, entre comillas, un error administrativo. Eso es lo que dicen algunos. Sin embargo, la administración Trump, la señora Pat Bondi, asegura que tienen información que procedía de testimonios de informantes, donde este individuo, que llevaba cerca de un decenio viviendo en Maryland con su esposa y con su hijo, sí tenía una pertenencia a la Mara Salvatrucha. Cuando cuando se le contrasta esta información con Bukele, a través de las entrevistas y de la gente que tiene allí presa en el CECOT, corroboran realmente que este hombre sí ha tenido una participación en la Mara Salvatrucha y se decide su deportación. Ahora resulta que hay un juez que dice que no, un juez de Columbia que dice que tiene que ser regresado. Esto pasa a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia debería ser regresado. No pone un plazo concreto para que se produzca esta repatriación, para que pueda continuar con el debido proceso de ser juzgado, de aportar las pruebas que tiene tanto los abogados defensores como en este caso el gobierno, para después poder volver a ser regresado. El problema es que ayer Bukele dijo que no lo va a regresar y Estados Unidos ha dicho, por otro lado, que a ellos no les corresponde tomar la decisión del presidente Bukele, porque este señor es un salvadoreño que estaba en situación ilegal en Estados Unidos y que ahora se encuentra en El Salvador. Así que vamos a ver qué fue exactamente lo que dijo Bukele para conversar con Carlos sobre este tema. Can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Well, I'm supposed to be suggesting that I smuggle a terrorist into the United States, right? How can I return him to the United States? Like, I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like, the question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. So you can release him inside El Salvador? Yeah, but I'm not releasing, we're not very fond of releasing terrorists into our country. We just turned the murder capital of the world into the safest country of the Western Hemisphere, and you want us to go back into releasing criminals so we can go back to being the murder capital of the world? No, that's not going to happen. Well, they'd love to have a criminal, released into there's a fascination. They would love it. Bueno, el contexto sigue siendo, y Bukele es claro, es un terrorista y a nosotros, a nuestro país, no estamos acostumbrados a liberar terroristas, mucho menos a ponerlo de contrabando en el país. Pero es un caso un poquito controversial, porque quiero decir, no sería posible traerlo a Estados Unidos, cumplir con el requerimiento de la Corte Suprema de Justicia, que exigimos a veces que se cumplan los requerimientos para bien o para mal, y que este hombre siga su proceso en Estados Unidos, y si luego después se demuestra que es un terrorista, que vuelva a ser regresado a El Salvador. Yo creo que aquí hemos perdido cierta jurisdicción, básicamente, cuando
y quitemos el nombre de Gilmar Abrego. ¿Por qué? Pensemos que es una persona X cualquiera, que no se llame Abrego, que no es miembro de un sindicato, que no es una persona activa en un movimiento liberal. Pensemos en cualquier persona. Si una persona es deportada de los Estados Unidos y llega a cualquier país del mundo, esta persona debe algún delito en un país X, ahora ese país tiene la capacidad de procesarlo, interrogarlo y acreditarle los crímenes que haya cometido. O sea, aquí perdimos cierta capacidad legal de poder procesarlo, y puede ser que eventualmente, después de que pague todas las condenas y todos los delitos que cometió en El Salvador, pueda que regrese a los Estados Unidos, pero para eso va a pasar mucho tiempo. Yo creo que para ese tiempo será un caso olvidado. Perdimos cualquier posición legal para poderlo traer una vez que pisó territorio salvadoreño. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero por otro lado yo me pongo a pensar también, si se debió a un error administrativo, si finalmente se lograra demostrar que este individuo no tuvo ninguna relación con las pandillas, sino que, como dice la esposa, vino a este país hace 10 años huyendo de las pandillas. Quiero decir, son versiones obviamente contradictorias, y el gobierno, a través de las entrevistas que ha realizado a otros pandilleros y a informantes dentro de las pandillas, lo señalaron y dijeron: este individuo formaba parte de la pandilla, era de la cúpula de la pandilla, hizo tantos crímenes en El Salvador. Pero no existiría la posibilidad de cumplir con el reglamento de la Corte Suprema de Justicia, y puesto que en un primer momento se adujo que era un error administrativo, devolverlo aquí para que ese proceso que tú estás diciendo se pueda realizar en nuestro país, o tiene que ser simplemente en El Salvador y olvidarnos de lo que pudo llegar a ocurrir aquí en los Estados Unidos. Claro. O sea, en este momento la jurisdicción y el poder lo tiene El Salvador para procesarlo, sí, y encarcelarlo. Después de que esta persona cumpla todas las condenas y todos los delitos que actuó cuando era joven o cuando participó en las maras, esa persona pudiese ser que se cumpla la orden, porque perdimos la jurisdicción totalmente una vez que esta persona llega allá. No creo que antes de que no cumpla todas sus condenas, él pueda regresar a los Estados Unidos, aunque tengamos firmada una orden de la Corte Suprema, o aunque llegue y escale hasta la Corte Suprema. Exacto. El caso. No, porque fíjate que hay un legislador demócrata que estaba diciendo que si no se le devolvía esta semana, él iba a ir para El Salvador. Bueno, él podrá hacer 100 viajes a El Salvador, porque la Corte Suprema sí es clara en su sentencia, yo lo he leído. La Corte Suprema lo que dice es, y se lo voy a leer textualmente: no se establece un plazo límite para ello y se exige al Tribunal del Distrito de Columbia que aclare cómo el Ejecutivo debe efectuar, entre comillas, este traslado, de forma que la orden judicial no choque con la potestad del Ejecutivo para manejar la política exterior del país. Estamos totalmente despegados de una realidad, y como te repito, el hecho de que ahora la persona tenga una buena imagen, tenga una familia, sea padre de un hijo biológico, 2 hijos de su esposa, y que sea una persona que está trabajando, no elimina y no borra el récord de lo que pudo haber hecho en el pasado. Y si estos delitos se cometieron en El Salvador, y a lo mejor no ha cometido ningún delito en los Estados Unidos, sino simplemente el hecho de cruzar la frontera de forma ilegal y estar haciendo una vida acá, hay ciertos espacios que le permiten pelear su caso acá. Pero el problema aquí, y todo esto la gente no entiende, que cuando una persona pone un pie dentro de otro país, se perdió totalmente la jurisdicción. Ahora, nosotros tuvimos un caso hace unos 14, 15 años atrás de un joven venezolano que fue deportado de forma injusta, ¿ok? Y ahí
nos unimos, abogados, líderes, y luchamos y tuvimos esa victoria, pero estábamos hablando de una persona buena, de una persona que jamás había cometido un delito en Venezuela, que se deportó de forma errónea por un error administrativo. Yo creo que ahí todos nos deberíamos de unir y luchar por traer una persona con esas características. Pero una persona que ha cometido delitos y tiene un historial terrible en su país de origen, primero tiene que pagar todos los delitos que cometió para luego venir y cumplir con el proceso y la orden de la Corte Suprema de regresar a los Estados Unidos Vamos a escuchar para qué que fue lo pague que... o cumple. Sí. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Marco Rubio, también el secretario de Estado, a este respecto. Yeah, I mean, Stephen outlined it. I don't understand what the confusion is. This individual is a citizen of El Salvador. He was illegally in the United States and was returned to his country. That's where you deport people, back to their country of origin, except for Venezuela that wasn't refusing to take people back, or places like that. I can tell you this, Mr. President, no, the foreign policy of the United States is conducted by the President of the United States, not by a court. And no court in the United States has a right to conduct the foreign policy of the United States. It's that simple. End of story. Bueno, yo creo que ahí Marco Rubio vuelve a poner el dedo en la llaga. La política de los Estados Unidos la define el presidente de los Estados Unidos, no una corte. Así mismo es. Y estamos mirando una guerra política, se puede decir, entre las cosas que quiere hacer un presidente de forma correcta, reorganizar el país, que los Estados Unidos vuelva a lucir como el país de la libertad, como el país que se respeta la vida y se busca la felicidad, a un país de desorden. Yo no entiendo cómo un juez toma este tipo de decisión. Estará basado simplemente a su línea ideológica solamente, pero lo que hace es afectar el país definitivamente. Bueno, pues de la misma manera, Carlos, y es el otro tema en el que quiero que nos adentremos ahora, en el día de ayer, una jueza federal nombrada por Obama bloqueó a más de 530.000 personas, bloqueó temporalmente a la administración de Trump para revocar el estatus legal y el permiso de trabajo de más de 530.000 personas que habían llegado acogidas sobre esa famosa umbrella del llamado parol humanitario. Un parol humanitario que la propia administración Biden-Harris tuvo que suspender de forma abrupta después de que se dieron cuenta por un informe de FAIR, de la Federación para la Reforma Migratoria estadounidense, de que se había cometido fraude masivo. Es decir, se habían utilizado la misma dirección en innumerables ocasiones, aquí tengo los datos, direcciones iguales en más de 19.000 formularios, se incluyeron personas muertas como patrocinadores, se llegaron a cobrar entre 50 y 60.000 dólares por un patrocinio a varios miembros de una familia. Esos mismos patrocinadores llegaron a servir incluso hasta 1.328 veces para traer gente, es decir, esto se convirtió en un negocio de tráfico humano y fue la razón principal por la que se detuvo. Y si realmente se detuvo por esas características y porque muchos de los que llegaron tristemente no se puede corroborar que, excepto tener un patrocinador y tener dinero para pagarlo, de dónde vienen o qué es lo que hacen, ¿cómo es posible que un juez nuevamente pueda detener la oportunidad de que a estas personas se les revoque el permiso de trabajo y se les revoque el permiso hasta que no se ha analizado su caso uno por uno? Sí, es una cuestión compleja. Tristemente también esto afecta al ciudadano americano que ha hecho sus peticiones familiares, al residente legal que ha hecho peticiones familiares. ¿Y por qué afecta? Mira, ahora mismo nosotros le estamos ayudando a una señora de Paraguay que quiere traer sus 3 hijos. Lleva cerca de 4 años tratando de traer su familia. Y ese caso no ha avanzado un solo día. Bajo la nueva administración, en 2 meses, el caso está en la línea para que esta señora pueda traer a sus hijos. Ahora, le están pidiendo hasta el último income tax que esta persona ha podido hacer en su vida, ¿ok? Para poder traer su familia. Y a estas personas que vinieron bajo este programa, no se les revisó nunca nada. Cuando este programa inició, nosotros iniciamos ayudándole a las personas. Cuando llevábamos 2 y 3 semanas en el programa,
nos vimos obligados a detener el proceso y no seguir llenando esto. Nos llegó una persona con un income tax de $500,000 y cuando le pedimos los income tax anteriores, es una persona que venía con una línea de hacer 25 o 30 mil dólares al año. Entonces nos dimos cuenta de que habían cosas que ya se estaban haciendo de forma incorrecta. Al final del día, yo digo, ni un proceso más, porque está el nombre de nuestra fundación, está el principio de los Estados Unidos y también tenemos que honrar a todas aquellas personas que están haciendo los procesos de forma correcta. Entonces, llegamos al punto que el mismo presidente, la misma administración cerró y canceló el proceso. Recordemos que este proceso fue para aliviar la frontera, ¿ok? Pero nadie de todas estas personas que estaban viniendo bajo los programas Parol estaban haciendo línea en la frontera. Se tuvo que crear otro programa que se llamaba CBP One para poder resolver el tema de la frontera, pero se dejaron entrar 530,000 personas bajo un programa. Y no es que todas estas personas sean malas, no. Hay una cantidad de personas geniales, Buenísimas, trabajadores increíbles. El Jackson Health está diciendo que se iban a afectar por lo menos 500 empleados actuales con este programa. Entonces, es una situación compleja. Hay mucha gente buena, pero nadie que quería traer a un familiar debería de haber falsificado y alterado documentos para traer. Hágalo de la forma correcta, ese traiga es el a su problema, familia. pero es que en muchos casos ni siquiera se ha tratado, Carlos, de familias que se han querido reunificar con este parol. O sea, en muchos casos ni siquiera ha sido familiares de aquí que pidieran a sus seres queridos para poder llegar en una situación crítica en Nicaragua, en Haití, en Cuba o en Venezuela. Estamos hablando de individuos aislados que no tienen ninguna vinculación con gente acá, que ha buscado esos patrocinadores porque se creó el negocio del patrocinador. A ver, ese parol lo que aseguraba es, primero, que no puedes utilizar, tienes que venir desde tu país de origen en avión. Eso se incumplió porque hubo mucha gente que llegó desde México. Y si llegaban desde México, ya el miedo creíble a que tú estás en tu país y te puede pasar algo se perdió, porque tú ya estás en un país que te puede acoger, que es México, tú ya no estás viniendo desde tu país. O sea, en segundo lugar, el tema de los patrocinadores, decían que tenían que tener los recursos financieros suficientes para poder costear toda tu estadía en los Estados Unidos hasta que tú empezaras a trabajar con ese permiso de trabajo que te daban. Tampoco se cumplió. Se sabe que mucha de esta gente que llegó desde el primero o el segundo día empezó a tirar de las ayudas humanitarias y de las ayudas que existen dentro del sistema, incluyendo los propios sistemas de salud. Entonces, se han incumplido desde la base un montón de factores, pero independientemente de eso, se creó el negocio del patrocinador, del tráfico humano, de que yo te pago $10,000 y yo te sirvo de patrocinador. Y esa gente empezó a patrocinar personas que nadie sabe quién eran, que no tenían familia en los Estados Unidos, que podían ser delincuentes, pero que tenían 10 o 15 mil dólares para pagar ese supuesto patrocinador para estar en estos momentos aquí, saltándose a esa gente buena, demostrada, que lleva mucho tiempo tratando de salir adelante, con hijos en este país, cumpliendo las reglas, y que no ve el momento de que lo saquen de las sombras. Sí, aquí yo miro un problema de fondo, más allá del tema si violaron o no violaron la ley. Sabemos que el sponsor firmó y bajo esa firma se comprometía que si una de estas personas recibía beneficios, Food Stamp, Medicaid, Social Security y todas las ayudas posibles, esta persona iba a ser la responsable de poder cumplir y pagarle al gobierno. Entonces, yo creo que las cortes deberían de estar mirando este proceso y no cómo detener el programa. Otro punto que yo lo miro más de fondo es, se cree y hemos trabajado para asegurar la frontera y se está avanzando con eso. El segundo punto, se está avanzando en crear la seguridad nacional, deportando personas con altos crímenes que son una amenaza a la seguridad nacional. Y por último viene la tercera etapa, que es la legalización de personas que merecen quedarse. Yo creo que todos estos programas y todos estos litigios
lo único que va a venir a afectar es a aquellas personas que tienen años acá y Claro. buscan una legalización. ¿Por qué? Porque vamos a pasarnos los próximos 2 y 3 años en estos litigios sin avanzar con la idea de una legalización para todas estas personas que son buenas. Y entendiendo además, Carlos, y con esto finalizo este tema, entendiendo además, que es lo más triste, que estos fueron estatus que se les entregaron temporales, y ellos firmaron y se acogieron a estatus temporales, en los cuales cada uno podía buscar después las figuras migratorias que más les ayudaron si es que querían continuar en este país. Algunos lo hicieron como asilo, otro con las visas que les entregaban sus empleadores, pero lo cierto es que no eran estatus permanentes, y la gente tiene que entender, y yo creo que las Cortes al final del día tienen que entender, que el legislativo está en todo su derecho de poder cortar un estatus que fue creado como un estatus temporal y no permanente. Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Encantado, María, un gusto saludarle.